Ezequiel 28. Vamos a leer solamente del 14 al 16, pero antes de leerlos, quiero decirles de qué voy a estar hablando. El título de este mensaje es Cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño. A través de toda la Biblia, hermanos, podemos leer que hay un movimiento engañoso desde el principio. Ese engaño lo comenzó Satanás, y es lo que vamos a ver aquí en Ezequiel. Luego vamos a ver otros versículos. Quiero que pensemos un momento, hermanos. Imaginémonos al Dios Todopoderoso sentado en su trono, con millones o billones de ángeles, y tenía este querubín grande, que él menciona aquí en el libro de Ezequiel. No es solo él el querubín, pero había otros querubines, o hay otros querubines, arcángeles, y tienen diferentes puestos, pero él tenía a su cargo no sé cuántos, serán millones o billones de ángeles a su cargo, y todos esos ángeles que él engañó, ellos conocían a Dios, veían al Dios Todopoderoso en su trono, y él quiso tomar el lugar de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Se acuerdan? Amén. Él quiere tomar el lugar de Dios. ¿Y piense esto, cómo logró engañar a todos esos ángeles? La sutileza, el poder mental, la persuasión, cómo los persuadió a todos esos ángeles, los engañó y los arrastró para con él, o los hizo de su parte para levantarle una guerra, una revolución a Dios, el creador de ellos, el todopoderoso Dios. Y si logró engañar a todos esos ángeles, ¿cómo no podrá engañar a los seres humanos? Tenemos que pensar en eso, que eso es el punto. Quiero que piensen en eso, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar el engaño? Solamente, hermanos, por el Espíritu Santo, palabra de Dios. No hay otra cosa, hermanos. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, con el engaño. Porque a través de toda la Biblia, hermanos, podemos leer que hay un movimiento engañoso desde el principio, y ese engaño lo comenzó Satanás, y lo comenzó en el reino de Dios. O sea, piense, hermano, piense, lo comenzó allá y logró engañar a muchos ángeles. Muchos ángeles, no sé cuántos, serán millones, serán billones, probablemente billones. Los engañó, los hizo para su parte, y se levantó contra Dios, el todopoderoso Dios, el creador del universo, y ellos fueron engañados. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué quiero que pensemos? ¿Hacia dónde los quiero llevar, hermanos? Tenemos que correr o recurrir a Dios, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, no más. Y si aquí enseñamos, tiene que ser conforme a eso. Amén. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. A ver, ¿dónde está? Aquí dice, aquí está. Y como lo estamos haciendo, a Dios la gloria, a Dios la honra. Pero cuidado, hermano, porque Satanás engaña a las personas, y las personas engañan a las personas, y las personas engañan a las personas, y así sigue. Y
los demonios están moviéndose de una manera muy sutil y muy poderosa y de una manera oculta, engañosa, sutil. Entonces no podemos confiar que aquel dijo, que el otro dijo, que este dijo, que aquí dice, que el otro no. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? El Espíritu Santo que Dios hizo morar en nosotros es para guiarnos a toda verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, hermano. Jesucristo, la palabra de Dios. Y no podemos confiarnos en palabras, en filosofías de religión, de denominación, de hombres, nada. Quiero la Biblia, quiero lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a confirmar que lo que se está enseñando es porque es de Dios. Es lo que Dios dice. Ahora, ese engaño, hermanos, comenzó allá en el reino de Dios. Algo terrible, hermanos, algo tremendo. Y no lo vemos, ni vemos los demonios, ni vemos a Satanás tampoco. Y todo el mundo anda corriendo y como que si nada de eso fuera real. Pero es cierto, hermano. Para poder darnos cuenta con seguridad, con certeza de que todo eso es verdad, lo que la Biblia dice, necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo porque la carne no puede discernir eso, no puede ver eso. La mente carnal no puede, pero el Espíritu Santo nos lo revela interiormente, internamente, y nos deja saber que eso es real, hermano, es cierto. A Satanás no lo podemos ver, pero sí podemos ver, hermanos, lo que está haciendo, la obra de él, la maldad, las guerras, toda la perversidad, la perversión que se ve, que hay. Todo lo que está pasando, hermanos, que va en contra de la palabra de Dios, es la obra de Satanás. Es la obra del diablo. Vamos a leer aquí, hermanos, por favor. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y vea lo que dice aquí, hermano. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Mire, perfecto en todos sus caminos. Imagínense qué ángel más glorioso, hermano. Perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado. Ahora, pero fue creado, ¿verdad? Amén. Fue creado. ¿Quién lo creó? Dios. Dios. Hasta que se halló en ti maldad. Ahora, esa maldad, hermano, ¿qué era la maldad que estaba haciendo? Estaba a los ángeles que estaban bajo su mandato, bajo su autoridad, lo estaba haciendo para él, para su partido, para levantarse en contra de Dios, para rebelarse, para hacer una rebelión contra Dios. Y el Señor, que todo lo sabe, pues se estaba dando cuenta de lo que este querubín estaba haciendo. Dice, si halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. O sea, esas contrataciones era que estaba hablando con los ángeles y diciéndoles, vamos a levantarnos contra Dios, porque el que debe de estar sentado ahí soy yo, no él. Vea qué interesante, hermanos, qué importante. Dice, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora, hermanos, ese ángel pues fue echado a la tierra y ustedes conocen la historia que en el Edén, donde estaba Adán y Eva, ahí llega con él, pero todo ese engaño, hermanos, continuó aquí en la tierra contra la humanidad, Eva, Adán y luego sus descendientes. Vamos a Génesis, hermanos, por favor. Vamos a ver un poquito más atrás en el libro de Génesis, en el capítulo
6, versículos 5 y 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí ya se destapó toda la maldad, la gente engañada por Satanás. Génesis 6, 5 y 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, hermanos, como lo dije en un principio y lo repito, ¿qué es el punto de todo esto, hermanos? Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Atentos a la palabra de Dios y cuidado, hermanos, con los pensamientos, cuidado con lo que viene de afuera, lo que oímos, lo que vemos, cuidado. Tenemos que tener cuidado porque nos va a sacar del camino. Mira, si yo me creo que lo sé todo y que sé todo, el diablo ahí se aprovecha. No, yo no sé nada, pero lo que dice la Biblia para mí, esa es la verdad. 100% la verdad. Tengo que escudriñarla, tengo que buscar. Ella es la que se interpreta a sí misma. Yo no tengo por qué darle interpretación privada, pero ella se interpreta a sí misma. Hay que buscar, hay que escudriñarla, hay que estudiarla. Y si haces una pregunta o tienes una pregunta o tengo una pregunta, tengo que darla con la Biblia, no con filosofía, no con palabrería personal. ¿Entienden, hermanos? Estoy explicándome, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque necesitamos de su bendición y de su ayuda. Necesitamos, Padre, que usted sea el que nos esté guiando, nos esté redarguyendo de pecado cuando hacemos algo que no está de acuerdo a su voluntad. Queremos, Señor, que usted derrame de su gloria, Señor, en cada vida de los que estamos aquí, en este lugar, Señor. Háblenos, por favor. Y gracias por lo que ya hemos oído, lo que hemos estudiado. Gracias por el siervo suyo que estuvo compartiendo la escuela dominical. Gracias por el hermano que está dirigiendo. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho hasta aquí. Queremos rogarle que siga obrando y siga haciendo su obra, y la gloria, Señor, sea para usted, solamente para usted. No permita que el engañador ni que ningún espíritu engañoso esté interrumpiendo. A usted la honra y a usted la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vemos aquí, hermanos, que Satanás ya fue echado y aquí en este planeta Tierra comienza la maldad. La gente se empieza a multiplicar después de Adán y Eva. Y luego vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra porque sus pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Y eso lo estamos viendo, hermano, en los matrimonios, los divorcios, en las familias y toda esa cosa. Es Satanás. Tenemos que estar bien claros de que es el diablo metido. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Señor, por favor, ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos invocar al Señor y permitir que Él habite en nuestro hogar, que Él sea el que esté obrando, que esté guiando nuestras vidas. Si a las demás personas no quieren, tiene que empezar por alguien que empiece por ti. Que empiece por ti, por mí. Si los demás no quieren, pues hazlo tú, para que la gloria de Dios se manifieste ahí. Quítate de orgullo, quítate de soberbia, de que tú lo sabes todo. Nosotros no sabemos nada, hermanos. El que lo sabe todo es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y la sabiduría de Dios está en esta palabra, en la Biblia. Y hay que escudriñarla. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a ella, a entenderla. ¿Sí, hermanos? Amén.
Dice que vamos a el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, a él le duele en su corazón, a él le importan las personas, le dolió en su corazón. Ahora, hermanos, vea cómo después continúa con el pueblo de Israel cuando ya el Señor escogió a Abraham, viene Isaac, viene Jacob, las 12 tribus, y está el pueblo de Israel. Vamos a Jeremías, hermanos, por favor, capítulo 7. Ya el pueblo de Israel está en la tierra que Dios le había prometido, pero el asunto, hermanos, es que Satanás se sigue moviendo, sigue engañando. Versículo 23, ahí en Jeremías 7. Lo que quiero es llevarlos, hermanos, para que veamos cómo el diablo se va moviendo y se va viendo en la maldad de las personas, en la dureza del corazón de las personas para no querer escuchar la palabra de Dios. Versículo 23, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Mas esto les mandé, dice Jehová, diciendo, escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya como bien. Bien. Para que os vaya bien, dice, mas esto os mandé, diciendo, escuchen mi voz. Escuchen mi voz. Ahora, los profetas, hermanos, que Dios mandaba para el pueblo de Israel, no era para que nos llenaran un libro y nos lo dejaran, era porque era una necesidad, hermano, como la es hoy. Y gracias a Dios porque nos dejó los libros de los profetas, nos dejó la Biblia, nos dejó el Nuevo Testamento y lo que escribieron los apóstoles, y aquí lo tenemos, y es la palabra de Dios, hermano. Pero no era, hermanos, que Dios quería dejarnos, o no era solamente el propósito de dejarnos una Biblia a nosotros, no. En el momento se necesitaban, porque siempre se estaban necesitando profetas, y los enviaba para exhortarlos, para que se apartaran de la vida que estaban llevando. Y por eso hoy el Señor puso maestros, puso pastores para exhortar, para guiar a la iglesia, que Dios nos ayude a que enseñemos lo que Dios pone en nuestro corazón, que sea Dios quien nos guíe, hermanos. Amén. Dice, continúo leyendo, y no oyeron ni inclinaron su oído. O sea, no oían ni tampoco querían oír. Que no nos pase a nosotros eso, hermanos. Dice, antes caminaron en sus propios consejos. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahora, las personas, esos propios consejos, las personas dicen, no, yo creo que es mejor así. Pero ¿quién está detrás de eso, hermanos? Cuando yo quiero ir conforme a mis propios consejos, ¿quién usted cree que está ahí detrás de esos propios consejos, de los consejos personales? ¿Quién usted cree, hermanos? Nada, es el engañador. Es lo que viene haciendo desde Adán y Eva, desde el principio. Y vemos ahí en Génesis, dice, los pensamientos de ellos eran continuamente el mal. Estas personas no quieren oír, antes anduvieron en sus propios consejos, en lo que la carne le gusta, en lo que ellos creen que está mejor, en lo que ellos creen que es lo que deben de hacer. Dice, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, no hacia adelante, y la persona se va yendo para atrás, para atrás, para atrás, y de mal en peor, hermano. Hermanos, esto es para que a nosotros nos dé temor. Digo, a mí me da temor desobedecer al Señor, yo no sé tú. Es para que nos dé temor y querer decir, Señor, yo quiero estar bajo tu abrigo. Acuérdense que la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, tú eres mi protección, pero tengo que morar bajo su abrigo, bajo su protección, bajo su
su sombra, para poder ser guiado, para caminar en la misericordia de Dios, en la guianza de Dios, para que me proteja de las acechanzas del diablo, de los demonios. Porque este mundo, hermanos, lo que rodea a este mundo son muchos demonios. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros como iglesia tenemos que acudir a la protección de Dios. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, estar en comunión con Dios. Señor, guíame conforme a tu palabra. Conforme a tus palabras. Sigo leyendo. Dice en el versículo 25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Se los enviaba, ¿por qué? ¿Para que nos dejaran una Biblia a nosotros nada más? No, porque era una necesidad, porque la gente era bien cabezona. ¿Sí? Amén. No querían entender y les enviaba a los profetas. ¿Y qué hacían con los profetas? Hablaban de ellos, los agarraban, le decían al rey, este ya nos tiene cansados. El rey decía, sí, hay que encerrarlo. Lo metían en la cárcel, lo metían en cisternas, lo maltrataban, lo golpeaban, y lo mismo que hicieron después con el Señor Jesucristo. Los aserraban, los mataban. Bueno, dice el Señor, pero yo les enviaba profetas. Ahora, ¿por qué lo hacía, hermanos? ¿Por qué? Por misericordia. Porque Dios sabe, Dios ve, lo ve todo. Él sabe que los demonios están engañando a las multitudes, a la gente. Satanás anda dispuesto, propuesto a engañar a todo el mundo, porque lo que quiere es llevárselo al infierno. ¿Sí? Amén. Y Dios envía a los profetas para que los alerten, para que alerten a las personas. En el caso del pueblo de Israel, dice, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, la espalda, le dieron la espalda. O sea, se pusieron duros e hicieron peor que sus padres. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Los profetas eran una necesidad, lo dije y lo repito. Y hoy en día, hermano, hoy en día el diablo sigue engañando. ¿Verdad que sí? Sí. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, la lucha de Satanás es engañar a la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. A menos de que no tengas el Espíritu Santo morando en ti, entonces no eres parte de la iglesia. Pero si el Espíritu Santo está en ti, tú eres parte de la iglesia. Y el diablo quiere engañarte. No creas tú que porque eres parte de la iglesia, porque tienes el Espíritu Santo, no te va a engañar, no va a tratar de engañarte. Ahora, el que no tiene el Espíritu Santo, ese está engañado. Ese ya está. Ese lo tiene de su parte. Pero Jesucristo quiere sacarte de ahí. Como nos sacó a nosotros, dice que nos trasladó de las tinieblas a la luz de Cristo. Pero si estás en Cristo, el diablo quiere engañarte, porque eso es lo que él quiere. Vamos a Efesios. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Efesios. En el capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, aquí el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Éfeso y le dice, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, quiere que nos fortalezcamos. No dice, no, usted no se preocupe, ya están fortalecidos. ¿Verdad que no está diciendo eso? Ustedes no se preocupen, ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Ya están listos, ya están bien fortalecidos. No, dice, fortalezcanse en el Señor. Ahora dice, vestidos de toda la armadura de Dios, versículo 11. ¿Para qué, hermanos? Para que podáis
Estad firmes contra las acechanzas del diablo, para que podáis estar firmes. O sea, ¿hay un riesgo de no estar firmes? Sí. ¿Hay un riesgo de que el diablo nos engañe? Sí, sí. Tenemos que fortalecernos en el poder del Señor Jesucristo. Tomad la armadura de Dios para que podamos permanecer firmes contra las acechanzas de Satanás y de los demonios. Porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Sí. Tenemos que estar en comunión con Dios, en oración con el Señor. Sí. Tenemos que decir, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero ser engañado por ese espíritu, por el Satanás, por los demonios. No quiero ser engañado. Ahora, ¿en quién vamos a confiar, hermanos? ¿En los profetas modernos? ¿En los apóstoles de hoy día? Todos esos engañados y que andan engañando. ¿O el que dice, Dios me dijo? Dios me dijo, y luego que empiezan a hablar lenguas ahí, toda esa cosa que no se entiende nada. Yo no sé si serán lenguas o qué será, pero que empiezan a hablar cosas que no se entienden. ¿En esos vamos a confiar, hermanos? No. Gracias al Señor que nos dejó su palabra. Nos dio el Espíritu Santo, los que ya somos de Cristo, y nos dejó la Biblia, su palabra. Y fíjense lo que dice ahí en mismo Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice, edificados, o sea, crecer, fortalecerte sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles? ¿Los modernos? No. Los profetas del Antiguo Testamento, de la Biblia, y los apóstoles que nos dejaron las epístolas. Ahora ellos ya no están aquí, ya no están con nosotros, pero nos dejaron su palabra, hermanos. Ellos fueron inspirados por Dios para dejarnos su palabra, y tenemos que estar atentos, tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que edificarnos en la palabra de Dios. Ahora, Dios nos dio el Espíritu Santo. Vea lo que dice el versículo 13, ahí mismo, en Efesios capítulo 1. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído en él, habiendo creído en él, o sea, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mira, hermano, si tú estás sintiendo que o estás dudando que tú tengas el Espíritu Santo, clama a Dios, arrepiéntete y dile, Señor, por favor, yo quiero ser salvo. Porque si dudas que tengas el Espíritu Santo, que no eres salvo, no sigas así, porque estás en un peligro terrible. Si llegases a morir, te vas al infierno. Porque cuando ya hemos creído la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 dice que es las arras, el compromiso, el contrato, hasta que Cristo venga, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza, hasta que nos lleve al cielo. El Espíritu Santo es el sello de Dios en nosotros, para que cuando Cristo arrebata la iglesia, ¿a quiénes se va a llevar? A los que tienen el sello, que es el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Es guiarnos a toda verdad, la palabra de Dios, para no ser engañados. Ahora, Él nos dio una iglesia. Fíjese lo que dice en el versículo 17.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice el versículo 20, dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, o sea, Jesucristo es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que todo lo llena en todo. Ahora, hermanos, nuestra confianza no está en la iglesia, nuestra confianza no está en la denominación, nuestra confianza no está en el pastor, nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. Él es la cabeza, Él nos ha dejado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo y todos unidos como un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, todos juntos tenemos que adorar a Dios y por eso nos reunimos para aprender del Señor, de su palabra. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, una sola doctrina, un solo espíritu. Vamos al capítulo 4 de Efesios. Y leemos ahí en el versículo, vamos a leer desde el 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? El Señor Jesucristo viene por nosotros, estamos en Cristo, de vuestra vocación, un Señor Jesucristo, una fe, la palabra de Dios, su palabra, un bautismo, bautizado ya sea en el Espíritu Santo o bautismo en agua, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, Jesucristo. Él es el que descendió, Jesucristo. Él es el mismo que también subió por encima de todo de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Él se sentó a la diestra del Padre, en el trono de Dios, en su trono. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a los apóstoles que ya no los tenemos, a otros profetas que tampoco ya los tenemos, a otros evangelistas, son las personas que andan evangelizando, predicando, misioneros, a otros pastores, los pastores que pastorean la iglesia, maestros, los que son maestros en la iglesia, a fin, ¿cuál es el propósito? De perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, que estamos, que si sí, que si no, inconstantes, dudosos, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagemas es los trucos, personas que engañan, se ocultan para engañar, se ocultan tras la verdad
porque usan la palabra de Dios, parte verdad, pero por ahí meten la mentira de una manera muy sutil, pero engañando. Y de eso abunda, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, estar muy atentos a la palabra de Dios. Dios te dio una iglesia, quédate en tu iglesia. Si te están enseñando en tu iglesia mentiras, pues busca una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios, te enseñen la verdad. Pero si aquí te enseñan la verdad, no tienes por qué andar buscando en otra parte. Amén. No tienes por qué estar con tus oídos todo el tiempo llenándolos de basura, que muchas veces es lo que se da en las redes sociales. Muchas veces es pura basura. La persona ahí empieza a chachalaquear, a hablar lenguas y ¿qué sacas de todo eso? Pura confusión, confusión. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, vientos de doctrinas falsas, por trucos, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, son personas astutos, las artimañas del error. Personas engañadas ¿por quién? Por Satanás, y siguen engañando a otras personas y el engaño va trascendiendo y Satanás gozándose, porque lo que quiere es mantener a la gente engañada, dormida, y nosotros tenemos que pararnos firmes, decir, yo voy a seguir a Cristo y quiero hacer la voluntad de mi Señor Jesucristo. Dice, sino que siguiendo aquí, hermanos, la verdad, como en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es nuestra cabeza y a Él sea la honra y a Él sea la gloria, hermanos. Dice, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Repito las primeras palabras que dije, cuidado con el engaño. Dios nos dejó, gracias a Dios, esta palabra, la Biblia. Y nos dio el Espíritu Santo y nosotros somos la iglesia de Cristo, hermanos. Amén. Y el día que yo les empiece a enseñar mentiras, sáquenme para afuera. Amén, amén. Hermanos, y ojalá y me arrepienta, pero que nunca suceda, ¿verdad?, de que enseñe mentiras. Porque nunca quiero, ¿no? Tengo mi vista muy clara de que si enseño mentira es Satanás y eso me va a llevar a la desgracia, a la ruina. Probablemente no soy salvo, me voy al infierno y no, yo quiero estar con mi Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y yo quiero que todos los que están aquí conozcan a Cristo de verdad y que un día todos estemos juntos allá en la gloria del Señor, hermano. Si tienes dudas, puedes preguntar o ve con el Señor a solas en tu recámara y dice, Señor, por favor, yo quiero ser salvo, quiero ser salva, yo no quiero perderme. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Cristo está aquí, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias por su palabra y gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha cuidado, nos ha protegido. Sabemos, tenemos muy en claro, Señor, que Satanás sigue engañando, pero hasta aquí usted nos ha ayudado. Gracias, Señor, gracias. Y ruego que siga bendiciendo esta iglesia, que siga obrando. Ayúdenos, Señor, y que nunca nos apartemos, nunca flaqueemos, Señor, sino que nos demos cuenta inmediatamente, clamar a usted, Señor, por favor, ayúdame. No quiero flaquear, no quiero debilitarme, quiero permanecer firme en su camino en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.